¿Sabe por qué se lo quiero preguntar? Porque se dice que es más probable efectivamente contagiarse en ambientes familiares donde se reúnen mamá, papá, hijo, los abuelitos que no se veían no sé cuánto tiempo, los nietecitos, en fin, que justamente en los hospitales o incluso yendo a comprar al supermercado. Entonces, siento como que para ponerlo también en relieve esto de bajar la guardia, ¿usted teme que eso también ha pasado independientemente, como le digo, del caso puntual y terrible de la doctora Ortiz? Bueno, creo que sin duda, y es natural que ocurra. Llevamos muchos meses en esta pandemia y por eso la reflexión y el trabajo activo de nuestras autoridades de salud, con estas cuadrillas, pensando con antropólogos, sociólogos, realmente intentando pensar en dónde están los zapatos de esas personas que lo han pasado tan mal en esta época, entre ellas el equipo de salud, para intentar reorientar el mensaje y explicarle a la ciudadanía que aunque estamos cansados, que aunque ha sido terrible, que aunque nos ha golpeado como nunca, no solo a nosotros, a toda la humanidad, esto no se ha terminado. Y si levantamos las medidas, si no avisamos si tenemos síntomas, si no le decimos a la autoridad de salud con quién estuvimos los días que teníamos síntomas, esto solamente nos va a seguir cobrando vida. Y llevamos más de 20.000 fallecidos. Tenemos muchos de nuestros colegas que están dentro de esas nóminas y nosotros queremos que efectivamente el impacto sanitario, no porque estamos cansados, siga siendo tan duro para nuestro país. La doctora Ortiz, solo para cerrar, perdónenme, era joven además, entonces da la sensación de que las personas jóvenes no mueren y las personas jóvenes también pueden morir. Sí, creo que eso lo tenemos que tener todos muy conscientes. Desde siempre sabemos que tenemos cuadros inflamatorios en los niños, a pesar de que tienen una mucha menor gravedad, pero también que hemos tenido que lamentar no solamente a la doctora Ortiz, sino que también a cientos, a miles de jóvenes que también han tenido un desenlace fatal. Y es por eso que hay que mantener las cautelas, hay que seguir sumamente consciente, pero también hay que ir recuperando la épica de que este trabajo es colaborativo, dependemos del otro, es solidario y sin duda no podemos relajar las medidas, pero también porque hay un horizonte más adelante y porque cada uno de esos fallecidos y fallecidas nos tiene que doler como país. Hay que evitarlo y hay que seguir evitando la cantidad de aumento de contagio, la cantidad de nuevos brotes y sin duda la cantidad de nuevos fallecidos. Doctora Siche se emocionó con el caso de la doctora. Yo no la había visto nunca tan quebrada. Y me parece que, ¿sabe qué? Eso representa de verdad algo que nos debiera preocupar a todos. Usted dijo algo muy cierto. El equipo de salud, después de ¿cuántos meses? Desde marzo, que ha enfrentado esta pandemia y todos concuerdan de que gracias a la calidad del equipo de salud que tenemos nosotros público, no ha sido la pandemia con un costo mayor, ¿no? Pero no ha tenido ni un solo bono, usted dice, nadie. O sea, el equipo de salud que ha sido los héroes de esta pandemia no han tenido ¿ni una compensación económica? Ninguna compensación económica, hemos tenido aplausos y tampoco estas señales que yo les decía, no es solo recursos, es algunas intervenciones como eso, y tampoco estas posibilidades de descanso. Por ejemplo, y quiero quizá conectarme a por qué me emociona lo de la doctora Ortiz, porque ella creo que representa un símbolo de lo que ha sido el trabajo en esta pandemia y además porque yo no la conocía a ella directamente, pero tengo muchos compañeros de mi beca que la conocían, he visto y he leído el dolor de sus colegas, nos escribió mucha gente, primero muy afectada por este fallecimiento, porque ella era además una de sus jefes de unidades de cuidado intensivo en la Florida, había asumido labores importantísimas, había empujado a su equipo a dar esta batalla y sin duda es un tremendo golpe y mucho más fue cuando después empiezan a llegar los mensajes de nuestra comunidad médica sumamente molesta y dolida y dañada. Pero obvio, ¿cómo no van a estar dolidos? Si yo lo vi al subsecretario, además con una indolencia. Pero más allá de eso, ¿sabe lo que me preocupa, doctora? Que si no han recibido bonos, que si no tienen la posibilidad de compensarse con días de descanso tan merecidos, cuando nosotros todos conectamos con médicos, con personal TENS, que está agotado. Y nosotros no hemos superado ni una ola, no es que venga la segunda ola, no hemos superado, tenemos 20.000 muertos. Y si vemos el caso de Europa, todo indica que si no hay ninguna trazabilidad correcta
el seguimiento a lo que usted estaba diciendo, en marzo, abril, podemos tener rebrotes muy intensos. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que pongamos el acento en lo que la comunidad médica necesita hoy día? Bueno, esperamos nosotros que estas cuadrillas, existe una reflexión sobre atesteo, trazabilidad y aislamiento, y no solamente esta defensa por parte del Ministerio. Nadie quiere apuntar con el dedo al Ministerio de Salud y por eso desde un inicio pedimos auditoría para estos indicadores. Esos son los únicos indicadores que nos van a permitir tener un mejor control de la enfermedad. Entonces, a los sectores económicos, a los sectores del turismo, las banqueteras, todos ellos que están muy afectados, yo creo que el foco tiene que estar justamente el sector económico en general a incidir, que el gobierno en su totalidad ponga todas sus energías en mejorar esos indicadores y ir encontrando nuevos mecanismos, porque seguimos haciendo lo mismo de antes, hay que innovar, porque no hemos mejorado en esos resultados, lamentablemente. Doctora Siche, le quiero hacer una consulta muy importante sobre las vacunas. Todos sabemos que las farmacéuticas son una especie de mafia internacional que ganan muchísima plata. De las 11 candidatas a vacunas, sabemos en Chile, Chile se quedó con 5. Existe absoluta confidencialidad acerca de los dineros que han circulado para comprar los millones de dosis que quedan, porque la mayoría requiere 2 dosis para hacer un tratamiento. Doctora, ¿ustedes participan en esa toma de decisión, en ese comité que encabeza el Ministerio de Ciencia con el MinSal? Nosotros no participamos directamente, sí confiamos mucho en una entidad que es externa al Ministerio de Salud, que no está en el proceso de investigación, pero sí en el proceso de certificación y elegir qué vacunas y cuándo se van a poder administrar en nuestro país, que es el CABEI. CABEI. Esa entidad sí participan distintos representantes de sociedades científicas que nos dan mucha confianza y por lo mismo nuestra labor en este momento ha sido también blindar que esta instancia el día de mañana pueda contar con la validación técnica para poder decir cuándo se va a poner y cómo va a ser su mecanismo de distribución y asegurar los estándares de seguridad para toda la población. Y asegurar transparencia, ¿no? Porque el país necesita transparencia. De todas maneras, pero ahí quiero poner una luz de alerta. Creo que todos tenemos que entender que lo que hemos visto dentro de los distintos anuncios, aunque son muy auspiciosos, van en el contexto de las mismas notificaciones que hace la propia industria. Esta publicidad entre 92, 95, 98% viene una de suerte como de gimcana de quién llega primero. Digamos. Viene un poco desde ese mismo sector. Entonces, es que sube el precio de sus acciones. Pues. Hay que ser cautelosos, entender que lo más probable es que lleguen a otros países primero, hay compromisos nacionales, va a llegar a nuestro país, pero tenemos que prepararnos para el otoño como si no está vacuna disponible. Eso es lo responsable. Doctora, quiero ir con Alejandra. Sí, Alejandra. Es que sobre eso mismo es bien cortito. Está el gobierno apostando a la vacuna como la salida de la pandemia y lo segundo, se aprobó el tratamiento que recibió Trump. Ese tratamiento va a estar disponible también para los chilenos y si han mejorado los tratamientos y por lo tanto disminuido la mortalidad del COVID. Sí, bueno, hay que ser bien cautelosos. Ustedes saben, nos pasó, ustedes quizás se acuerdan con la hidroxicloroquina. Todos los tratamientos antivirales se han dado una vuelta en el aire y han vuelto a foja cero y no han podido demostrar efectividad. La primera validación suele ser con estudios bien preliminares y acotados, lo mismo que nos está pasando con vacunas. Hablamos de efectividad con seguimientos a 15, 30 días en contextos muy acotados. Uno para hablar de efectividad idealmente esperaría 2, 3 años. Es lo habitual que hacemos con vacunas. Esto estamos en un escenario distinto. Por lo mismo creo que hay que ser muy cautelosos y no casarnos con estas noticias de forma inmediata y evaluar si realmente es efectivo algunos de esos tratamientos. Muchos de ellos quizá demuestran una efectividad muy moderada. Yo no sería muy entusiasta en ninguno de ellos y esperaría que efectivamente tuvieran evidencia de mucho mayor calidad antes de incorporarlos, porque esos recursos también son recursos de todos y todas. Entonces no podemos malgastarlos y hacerlos con toda la probidad que necesitamos. Doctora, yo le quiero preguntar por sus propios intereses políticos, porque cada vez que el colegio médico protagonizado por usted tiene algún tipo de roce con alguna autoridad,
sale el argumento de que usted tiene intenciones políticas, de que efectivamente usted es una activista política y lo podemos leer en Twitter y démosle con el asunto, etcétera. Yo quiero que usted transparente aquí efectivamente cuáles son sus intenciones políticas en un mediano plazo, si las tiene o no las tiene, y cómo efectivamente puede usted separar lo que es su rol de presidente del Colegio Médico en medio de una pandemia con las legítimas aspiraciones de servidora pública que podría tener eventualmente en 6, 7, 8, 9 o más meses, digamos, porque la verdad es bastante recurrente el argumento, probablemente usted lo ha escuchado, cada vez que usted tiene un roce con el ministro o con algún otro digamos, actor del gobierno, de la oposición, siempre surge el tema de que detrás de la presidenta del Colegio Médico hay una activista política o hay una persona que tiene una proyección política y que está mezclando las cosas. Por eso yo se lo pregunto directamente. Sí, yo encuentro que es una crítica bien de baja monta en realidad. Creo que nosotros hemos hecho un trabajo técnico, serio. Yo soy la cara visible de un trabajo en equipo que es muy colectivo y que hoy día está liderando el Colegio Médico de Chile. Y mis aspiraciones en los próximos 3 años es seguir liderando el Colegio Médico de Chile, porque creo que los colegios profesionales, las instituciones de la sociedad civil, en este momento, en donde el resto de las instituciones están tan frágiles, tenemos no solamente la necesidad, sino que el deber de participar en el debate público, desde nuestros saberes, participando en la discusión colectiva, colaborando con las autoridades, que ha sido, más allá de lo que ellos dicen, que los criticamos mucho, siempre hemos estado disponibles, nunca le hemos dicho que no al gobierno a ninguna de las distintas instancias y siempre hemos sido absolutamente transparentes. Entonces, esa crítica yo la leo completamente inversa. Creo que son esos sectores políticos las que frente a instituciones como el Colegio Médico, que tienen una gran validez de la ciudadanía, prefieren salir con esta crítica pequeña que a mí, a grandes rasgos, no me representan nada. Ya, y una última cosita para cerrar. No ganan 5 millones de pesos. Voy a entrar en un terreno súper bajo, pero el ministro lo puso aquí, en este mismo canal, sobre la mesa. Él después pidió disculpas, dijo que no debería haber hablado de números, pero es bueno ir transparentando. O sea, esa cifra es absolutamente abultada y está por fuera de cualquier remuneración de un funcionario de la salud. Hay un estudio de América Transparente que hace un análisis por transparencia de justamente los médicos que están contratados 44 horas. Yo creo que tenemos que admitir que los médicos no tienen malas remuneraciones en nuestro país en el sector público, pero claramente las cifras enunciadas, que me sorprende mucho, que si no hay ánimo de hacer daño, hay un profundo desconocimiento por parte del ministro de Salud, lo cual es lamentable, porque esas cifras en realidad bordean a casi el 6% de nuestros médicos en horario completo, en zonas muy extremas, en condiciones muy extremas, como médicos únicos, especialistas de además muy extensa trayectoria. La gran mayoría de nuestros colegas no recibe esas remuneraciones y particularmente quizá el grupo, y es justamente donde tenemos esta deuda con el Ministerio de Salud, son los médicos jóvenes. Y esos médicos es al revés. A nuestro juicio, el gobierno y el Estado debería estar haciendo el esfuerzo para mantenerlo como funcionarios públicos. Hay una serie de colegas que estamos muy interesados de mantenernos en la red pública y que estamos llenos de ideas y que queremos aportar de nuestros hospitales, pero también evidentemente se requiere fortalecer y equiparar las asignaciones, y en realidad la gran mayoría de nuestros médicos reciben muy buenas remuneraciones, pero no están ni cerca de ese lo que número reciben en el sector privado. Y también tenemos esta disputa con el sector privado. Doctora Siches, usted nos dijo esta semana a mí en una entrevista que era una estupidez que el Ministerio de Educación estuviera planteando el regreso presencial a clase del 1 de marzo en términos de que no había habido una conversación con los equipos, ¿no es cierto? Llámese el comité COVID-19, en fin, para poder alcanzar ese acuerdo. ¿Cómo entonces se va a producir el retorno seguro a clases si no está esa relación establecida, ¿no? Sí, Mirna, quizás es un adjetivo que no debía haber usado, tal como yo le pido muchas veces mantener la altura del debate. Creo que en esa entrevista se fue un poco más efusiva de lo que debía haber sido, y más que una estupidez creo que es una falta de altura de mira del momento en que vivimos. Nosotros desde marzo nos reunimos con el ministro de Educación, con la defensora de la niñez, y en la mesa social le pedimos al gobierno conformar una mesa de educación para sentar a todos los actores y ponernos de acuerdo
cómo ir retomando las clases. Ya había muchos monitoreos y señales desde OMS y otros que las clases eran fundamentales y que es el brazo como el Estado llega a los estudiantes. Hasta la fecha no tenemos esa mesa, la hemos pedido 100 veces y tal como les dije antes, este anuncio más público sale después de acciones reiteradas. Le hemos pedido reunión al presidente de la República y todavía no contamos con esa instancia. Si fracasa el retorno a clase de marzo, creo que ha sido en parte porque el gobierno no ha tenido quizá la altura para poder mirar que hay que sentarse con los actores, con los apoderados, los estudiantes. Ya me tiraron la música para irnos a comercial. Sí, la escuché yo también. La escuché. Cortito, siguiendo la línea de Mirna, tenemos que cerrar. ¿No han hablado con el ministro Figueroa? Lo hemos hablado, sí, por eso yo le he pedido al ministro 3, 4, 5 veces, por favor, le he suplicado, monte la mesa, porque si no va a tener a los profesores en contra, a los apoderados en contra, a los alumnos en contra, y no va a funcionar. Necesitamos reconectarnos con los estudiantes, porque deserción escolar, la falta de conexión, familias frágiles y vulnerables, que es lo único que existe es el colegio, hasta alimentación, garantizar que esos niños no estén desnutridos, cuántas cosas más requiere primero dialogar y conversar. Bueno, ahí está planteado. El ministro Figueroa, nos encantaría tenerlo en el sofá la próxima semana para que podamos conversar contestándole a la presidenta del Colegio Médico. De eso se trata, construir país. Muchas gracias, doctora Siches. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, que le vaya por muy invitarle. bien. Quiero mandarle un tremendo abrazo y un saludo a nuestros equipos de salud, particularmente a toda la familia, amigos de Carol Ortiz, que compartimos con ellos el dolor de toda la comunidad médica y que hay que seguir adelante en este trabajo.